Hola a todos. Bienvenidos a la historia de hoy, que incluye traición, secretos ocultos y revelaciones impactantes. Pero antes de profundizar en la trama, tengo una pregunta rápida. ¿Desde dónde nos ven? Dejen su ciudad en los comentarios. Y una cosa más. ¿Han vivido o conocen a alguien que haya vivido una infidelidad? Si es así, compártanla en los comentarios. Quién sabe, su historia podría ayudar a alguien que esté pasando por algo similar. Vamos. Encontré lubricante masculino en el bolso de mi esposa. No armé ningún escándalo. Simplemente lo cambié a escondidas por superpegamento. ¿Qué pasó después? Bueno, a veces dicen que la retrospectiva es 20/20, pero yo diría que la previsión también puede ser bastante clara. Sobre todo cuando tus instintos te llevan meses gritándote que algo no va bien. ¿Pero le hice caso? En absoluto. Estaba demasiado ocupado intentando ser el buen esposo, el ingenuo, el tipo que le creyó a su esposa cuando dijo que trabajaba hasta tarde para la cuarta vez esa semana. Era martes por la noche, y esa debería haber sido mi primera señal de alarma. Porque, siendo sinceros, nada bueno pasa un martes. Estaba tumbado en nuestra cama king size, la misma que habíamos elegido juntos en la mueblería de lujo, donde el vendedor tuvo la audacia de convencernos de que crearíamos recuerdos maravillosos en ella. Y, por supuesto, estaba creando recuerdos, pero no conmigo. Estaba en ese extraño estado de semisueño, en el que no estás del todo inconsciente, pero ya empiezas a ver esas extrañas películas presueño. Cuando oí abrir la ducha por segunda vez. Era su segunda ducha del día, lo cual me pareció extraño porque Marisa no era precisamente una maniática de la limpieza. No me malinterpreten, no era desagradable ni nada, pero se duchaba cada 2 días a menos que tuviera algo importante que hacer. Entonces, ¿2 duchas en un día? Eso entró en mi lista mental de cosas que te hacen llorar. El agua seguía corriendo cuando algo me llamó la atención. Su bolso estaba a la silla junto a nuestra cómoda, con aspecto de haber explotado. La cremallera estaba abierta y la mitad de su contenido estaba esparcido por el suelo, como en la escena de un crimen suburbano. Brillo de labios, recibos, coleteros y lo que parecía la mitad de la sección de viaje estaban esparcidos por el suelo de madera. La verdad es que no soy de los que revisan el bolso de su esposa. Es un pecado capital en el matrimonio, tan grave como dejar la tapa del inodoro levantada. Y olvidarse de los cumpleaños. Pero el desorden me estaba molestando, así que pensé en ser un buen esposo y limpiarlo antes de que se fuera y empezar a limpiar a medianoche, como solía hacer cuando el trabajo era una locura. Así que ahí estaba yo, haciendo de buen samaritano, agarrando tampones y mentas, y preguntándome por qué las mujeres necesitan 17 labiales idénticos, cuando mi mano rozó algo que definitivamente no pertenecía a la categoría de cosas normales de esposa. Era pequeño, fresco al tacto y tenía ese aspecto elegante y metálico que denotaba precio y funcionalidad. Lo saqué y lo sostuve a contraluz. Un tubo plateado, de unos 10 centímetros de largo, con un diseño minimalista que parecía algo que Apple haría si entrara en el mercado de lubricantes personales. Estaba decorado con llamativos caracteres japoneses que contrastaban con el metal plateado. Parecía caro, de esos que no encuentras en el pasillo de la farmacia, entre la leche y las pastillas para la tos. Mi primer pensamiento fue médico. Quizás tenía algún problema que no sabía cómo compartir. Los problemas de salud femenina pueden ser delicados, y sinceramente, a Marisa nunca se le ha dado bien hablar de cosas incómodas. Pero claro, si era médico, ¿por qué iba a ser japonés? ¿Y por qué nunca lo había mencionado? La curiosidad me mató. Agarré el móvil y abrí el traductor de Google, a esa absurda hora de las 11:30, cuestionándome todo lo que creía saber sobre nuestro matrimonio. La traducción apareció en la pantalla, y juro que se me heló la sangre. Lubricante personal masculino premium, fórmula de larga duración. Para hombres. No para mujeres. No para parejas. Para hombres. Y no era nuevo. El tubo estaba medio vacío, con aspecto de haber sido usado con frecuencia. Le di vueltas entre las manos, mi mente intentando procesar lo que veía, mientras mi estómago ya se aceleraba. Gritaban advertencias que no quería oír. Mi esposa nunca nos había comprado algo así. Rayos, casi no usábamos lubricante normal. Y cuando lo hacíamos, era el lubricante básico de farmacia, que venía en frascos baratos y prácticos. Lo que tenía en las manos parecía costar más que nuestro presupuesto semanal para la compra, y desde luego no era algo que ella hubiera comprado para nuestras actividades íntimas. Me quedé allí sentado, mirando fijamente ese tubo como si de repente fuera a cobrar vida y empezara a explicarse. Quizás había una explicación razonable. Quizás lo había comprado como broma para la despedida de soltera de alguien. Quizás era algo que una amiga había dejado sin querer en su bolso. Quizás estaba exagerando,
después de haber visto demasiados documentales sobre crímenes reales últimamente. Pero entonces mi mirada se posó en su tableta, que descansaba inocentemente sobre la mesa, donde la había dejado después de trabajar en unas diapositivas para una presentación. La pantalla seguía encendida, mostrando la pantalla de inicio con esas carpetas de aplicaciones perfectamente organizadas. Estaba tan orgullosa de ella. Cada carpeta tenía nombres monísimos como cosas divertidas, herramientas de trabajo y compras. Espera, ¿compras? Nunca había visto a Marisa usar una app de compras. La mujer que me hacía ir a 3 tiendas distintas porque insistía en comprar la misma marca de todo ahora tenía una carpeta llamada compras. Era como descubrir que tu amiga vegana tiene un escondite secreto de hamburguesas. Me temblaban las manos al tocar la carpeta. Dentro había una app que nunca había visto. Una especie de plataforma de mensajería con un icono genérico y a propósito poco atractivo. Mi pulgar se quedó suspendido sobre él durante lo que me pareció una eternidad, pero probablemente fueron solo 30 segundos. Era el momento en que descubriría si estaba siendo paranoico o si de repente toda mi vida era una mentira. Lo abrí. El historial de chat se cargó, y justo arriba había una conversación con alguien llamado Leo. La foto de perfil era una silueta sin rostro, pero los mensajes. Dios mío, los mensajes. Qué ganas de verte el jueves. Hemos reservado nuestra habitación habitual en el Marriott. Trae esa. Me gusta la plateada. Esto será más de lo que has experimentado. Subí la página, con la vista borrosa a medida que transcurrían semanas de conversaciones. Detalles explícitos de habitaciones de hotel, fotos que nunca debía haber visto y referencias a la misma marca de lubricante en mi mano, ahora sudorosa. Las marcas de tiempo fueron como puñetazos en el estómago. Todas las noches en la oficina, todas las noches de chicas, estoy muy cansada esta noche, cariño. Todo era mentira. La ducha seguía abierta, y podía oír a Marisa cantando una canción pop como si nada hubiera pasado. Como si no hubiera destruido nuestro matrimonio con un tubo de lubricante japonés y una aplicación secreta escondida en una bolsa de la compra. Volví a mirar el tubo, luego los mensajes, y luego volví a mirarlo. Mis manos dejaron de temblar, y empezaron a moverse con una claridad que desconocía. Estaba poseído. Caminé en silencio hacia la cocina, abrí el cajón de los trastos y agarré el tubo de superlubricante industrial que había comprado para una remodelación el mes pasado. Si Marisa quería jugar con lubricantes caros y exóticos, por Dios, le iba a dar una experiencia inolvidable. La ducha por fin se apagó. ¿Conoces esa sensación de ver una película de terror y gritarle a la rubia tonta que no baje al sótano? Bueno, imagínate ser la rubia tonta. Solo que en lugar de un sótano, es tu propia boda. Y en lugar de un asesino en serie, es tu esposa infiel la que está a punto de llevarse la sorpresa de su vida. Acabo de terminar mi pequeño proyecto de manualidades para la cocina. Digamos que es la edición lubricante para mejoras radicales del hogar. Cuando oí que se abría la puerta del baño, el sonido de pies descalzos golpeando el suelo de madera me aceleró el corazón, pero no de una forma romántica como antes. Más bien, como si estuviera a punto de ver mi vida derrumbarse ante mis ojos. Volví corriendo a la cama, agarrando ese tubo adulterado de jugo de amor japonés como si fuera el santo grial de la venganza marital. Mis manos estaban más firmes ahora, lo cual era extraño, porque uno pensaría que descubrir que su esposa tenía una aventura secreta lo haría más inestable, no más tranquilo. Pero hay algo en tener un plan, incluso uno completamente descabellado, que le da a un hombre una concentración casi zen. Marisa salió del baño como si estuviera haciendo una audición para un anuncio de champú, envuelta en esa toalla blanca y esponjosa que le había regalado por Navidad hacía 2 años. La misma toalla que me aceleraba el pulso cuando se me caía sin querer después de la ducha. Ahora parecía más un disfraz que usaba para interpretar el papel de esposa fiel. Hola, cariño, dijo, y juro que su voz tenía esa falsa dulzura, la que usan las mujeres cuando intentan ocultar algo. ¿Conoces ese tono? El mismo que usan cuando gastan $300 sin querer en tarjeta, pero solo fueron a comprar detergente. Te ves cansada, dijo, como si no supiera que acababa de descubrir que mi matrimonio era una farsa y que ella me estaba engañando. ¿Cansada? Quise reírme, pero en lugar de eso, asentí y solté un gruñido evasivo que podría haber significado cualquier cosa, desde sí, qué día tan largo hasta sé que te acuestas con un tipo llamado Leo. Dio unas palmaditas en la cocina, nuestra cocina, en aquella casa que compramos juntos, cuando aún creíamos en cosas como para siempre, hasta que la muerte nos separe. Oí sus pasos, el sonido de los armarios al abrirse, el grifo abierto, esos sonidos domésticos de una mujer que probablemente planea su próxima cita mientras finge ser una esposa cariñosa. Unos minutos después,
Regresó con un vaso grande de leche, ofreciéndomelo como una ofrenda de paz. Toma, bebe esto, dijo, acomodándose en el borde de la cama. Te ayudará a dormir mejor. Tienes esa reunión matutina, ¿verdad? Y ahí estaba esa reunión matutina, la que había mencionado casualmente en la cena. La misma reunión que había archivado en su mente traicionera como la oportunidad perfecta para otra aventura nocturna. Porque, claro, nada dice más de una esposa devota que drogar a tu marido para poder escabullirse a una cita. Tomé el vaso y estudié su rostro en la penumbra. Parecía tan sincera, tan preocupada por mi sueño. Si no supiera lo que sé ahora, pensaría que de verdad le importaba mi bienestar. Pero así era, ¿no? Gracias, cariño, dijo, tomando un pequeño sorbo. El sabor era normal, pero, claro, no era precisamente un experto en reconocer pastillas para dormir mezcladas con leche. Podía ser cualquier cosa, un tranquilizante, Benadryl, o tal vez nada. Que le importara tanto mi sueño, algo que nunca antes le había importado, me hizo sospechar. Me aseguré de beberme la mitad del vaso y lo dejé en la mesita de noche con una sonrisa forzada. Eres la mejor, cariño. Te quiero. Las palabras salieron como cenizas de mi boca, pero su rostro se iluminó con un cariño genuino, o al menos eso parecía. Y eso fue lo que más me conmovió. No solo que me estuviera engañando, sino que pudiera mirarme con esos ojos de amor mientras planeaba conocer al fotógrafo Leo. Yo también te quiero, susurró, inclinándose para besarme la frente, como si yo fuera un niño enfermo y no el marido al que estaba a punto de volver a engañar. Se metió en la cama a mi lado, y pude sentir el calor de su cuerpo a través de la toalla. Antes, esta habría sido mi señal para actuar, para abrazarla y demostrarle cuánto la extrañaba durante esos largos días en la oficina. Ahora, era como estar junto a una desconocida con la piel de mi esposa. Descansa un poco, murmuró, dándose la vuelta. Necesitas energía para mañana. ¡Qué ironía! Estaba preocupada por mi energía cuando planeaba pasar la mitad de la noche quemando calorías con el señor fotografía. Quería preguntarle si Leo sabía que estaba drogando a su marido, si esto era parte de su juego pervertido. Pero en lugar de eso, murmuré algo sobre estar agradecida y cerré los ojos. La siguiente hora fue probablemente la más larga de mi vida. Me quedé allí tumbado, escuchando su respiración, esperando a que se asentara en ese ritmo profundo y uniforme, creyendo que me había desmayado. Cada pocos minutos, roncaba o cambiaba de postura, intentando convencerla de que estaba muy sedado. Se portó bien. Eso sí que lo reconozco. Esperó una hora entera antes de actuar, probablemente asegurándose de que lo que me había dado tuviera tiempo suficiente para hacer efecto. Sentí que el colchón se movía cuando ella se deslizó fuera de la cama, moviéndose con la sigilo de quien ya ha bailado este baile. Abrí un ojo lo justo para ver su silueta en la oscuridad. Había cambiado la toalla por un vestido negro, el sexy que guardaba para nuestras cenas de aniversario. Ahora parecía solo otra fantasía, el disfraz de una esposa fiel. Hola, cariño, dijo, y juro que su voz tenía ese tono dulce pero forzado, de esos que usan las mujeres cuando intentan ocultar algo. ¿Conoces ese tono? El mismo que usan cuando gastaron $300 en Target y solo compraron detergente. Te ves cansada, comentó, como si no supiera que acababa de descubrir que nuestro matrimonio era una farsa. ¿Cansada? Quise reírme, pero en vez de eso, asentí y solté un gruñido evasivo, entre un sí, qué día tan largo y un sé que te acuestas con un tipo llamado Leo. Salió a la cocina, nuestra cocina, la misma que compramos juntos, cuando aún creíamos en la eternidad. Oí sus pasos, el sonido de los armarios al abrirse, el grifo abierto, la rutina de una mujer más preocupada por su próxima cita que por la vida que decía tener con su marido. A los pocos minutos, regresó con un vaso grande de leche, ofreciéndomelo como una ofrenda de paz. Toma, bebe esto, dijo, acomodándose en el borde de la cama. Te ayudará a dormir mejor. Tienes esa reunión matutina, ¿verdad? La misma reunión matutina que le había mencionado casualmente durante la cena. Había archivado esta información en su mente, como si fuera la oportunidad perfecta para otra escapada. Porque nada dice más de una esposa devota que drogar a su marido para poder escabullirse y ser infiel otra noche. Tomé el vaso y estudié su rostro en la penumbra. Parecía tan sincera, tan preocupada por mi descanso. Si no la hubiera conocido, habría pensado que realmente le importaba. Pero sabía la verdad. Gracias, cariño, dije, tomando un pequeño sorbo. El sabor era normal, pero quién sabe qué le habría puesto. Podría haber sido cualquier cosa, un sedante, tal vez incluso Benadryl, o tal vez nada. Que estuviera tan preocupada por mi sueño, algo que nunca antes le había importado,
Era increíblemente sospechoso. Me bebí la mitad del vaso y lo dejé en la mesita de noche, sonriendo con fuerza. Eres la mejor, cariño. Te quiero. Las palabras salieron pesadas, como ceniza en mi boca. Pero ella sonrió, como si lo creyera, y eso fue lo que más me dolió. No solo que me engañara, sino que me mirara a los ojos con ese falso cariño mientras planeaba otra escapada con Leo. Yo también te amo, susurró, inclinándose para besarme la frente, como si yo fuera un niño enfermo, no el marido al que estaba a punto de traicionar de nuevo. Se metió en la cama a mi lado y sentí el calor de su cuerpo a través de la toalla. Antes, esta habría sido mi señal para actuar, para abrazarla, para demostrarle cuánto la extrañaba. Ahora, me sentía como si estuviera acostado junto a una extraña que vestía la piel de mi esposa. Descansa un poco, murmuró, girándose hacia un lado. Necesitas energía para mañana. Ah, qué ironía. Estaba preocupada por mi descanso, ya que planeaba pasar la noche con ese fotógrafo, Leo. Quise preguntarle si Leo sabía que me estaba drogando, pero en lugar de eso, murmuré algo sobre estar agradecida y cerré los ojos. La siguiente hora fue probablemente la más larga de mi vida. Me quedé allí tumbado, escuchando su respiración, esperando a que se acomodara a esa respiración profunda y regular, creyendo que estaba completamente sedado. Cada pocos minutos, emitía un pequeño ronquido o cambiaba de postura, fingiendo estar completamente inconsciente. Se le daba bien. Debo admitirlo. Esperó una hora entera antes de actuar, probablemente para asegurarse de que lo que me había dado tuviera tiempo suficiente para hacer efecto. No puedo creer que vivas justo encima de él, dijo Marisa. Y noté la emoción en su voz. El mismo tono que usaba cuando nos escapábamos los fines de semana, cuando aún fingía que me encontraba interesante. Eso lo hace más divertido, ¿verdad? Era la voz de Leo. Profunda, segura, con un ligero acento que no pude identificar. Probablemente europeo. Las mujeres siempre se vuelven locas por los hombres europeos. Como si tener un pasaporte diferente te hiciera automáticamente mejor en la cama. Dios, sí. A veces te oigo viendo la tele abajo y solo pienso en ti aquí arriba esperándome. A mí. Quería vomitar, o darle un puñetazo a algo, o ambas cosas. En cambio, me quedé allí parado como un masoquista, escuchando a mi esposa hablar de lo mucho que disfrutaba de la comodidad geográfica de engañarme. Trajiste lo que te pedí. La voz de Leo de nuevo, más cerca de la puerta. Por supuesto. Casi podía oír su sonrisa. Traje lo que te gusta. Lo bueno. Lo bueno. Mi tubo de lubricante japonés especialmente modificado, ahora con adhesivo industrial que probablemente podría mantener unido un transbordador espacial. Tuve que morderme el labio para no reírme a carcajadas. Oí un crujido, probablemente Marisa rebuscando en su bolso, seguido del sonido de alguien abriendo un tubo. Mi corazón latía tan fuerte que estaba seguro de que podían oírlo a través de la pared. Perfecto, dijo Leo. ¿Sabes cuánto me encanta cuando vienes preparado? Madre mía, pensé. No tienes idea de lo preparada que está esta noche. Oí pasos que se alejaban de la puerta y entraban en el apartamento. Las voces eran apagadas, pero aún distinguía el tono general. Juguetón, seductor, con ese ritmo de quien cree estar a punto de vivir otra noche de adulterio ininterrumpido. Pegué la oreja a la puerta, agudizando el oído para oír lo que vendría después. Una parte de mí quería derribar la puerta de una patada y confrontarlos en ese mismo instante, para ver sus expresiones al darse cuenta de que su pequeño secreto había sido revelado. Pero otra parte, la que había alterado cuidadosamente el contenido de ese tubo, quería esperar. Esperar a ver cómo se desarrollaba esto. El apartamento se quedó en silencio unos minutos, probablemente lo suficiente para que se pusieran a trabajar. Me imagino a Leo despatarrado sobre los muebles baratos que hubiera, probablemente muy contento de haber conquistado a una mujer casada que vivía un piso más abajo y que incluso había traído sus propias provisiones. Entonces oí la voz de Marisa, tranquila. Esto va a ser increíble. Últimas palabras famosas. Durante unos 30 segundos, solo se oyeron los sonidos típicos de dos personas que creían estar a punto de pasárselo en grande. Movimientos, respiraciones agitadas, el ruido de fondo de dos adultos preparándose para descubrir que Karma tiene un sentido del humor pervertido. Entonces, todo cambió. ¿Qué? La voz de Leo era áspera y confusa. Espera, algo anda mal. ¿Qué hiciste? Repitió Leo, ahora más alto. ¿Qué demonios me diste? Marisa parecía genuinamente confundida, lo cual habría sido gracioso si no fuera tan patético. Es lo mismo de siempre. El tubo plateado, la marca japonesa que te gusta. Bueno, algo le pasa. No puedo. No podemos. Dios mío, estamos atrapados.
Y ahí estaba. El momento que había estado esperando. El dulce sonido de dos infieles al darse cuenta de que su noche de pasión se había convertido en una emergencia médica. Apreté mi cara contra la puerta, sonriendo como un psicópata y escuchando crecer su pánico. No tires, susurró Marisa. Lo estás empeorando. ¿Cómo no voy a tirar? Estamos pegados. Es imposible. Es lubricante, no pegamento. Ay, mi dulce y estúpida esposa. Si supieras lo equivocada que estás. Los siguientes minutos fueron como escuchar el programa de comedia más satisfactorio del mundo. Lo intentaron todo: agua del fregadero, jabón de baño, incluso lo que parecía aceite de cocina. Nada funcionó. El superlubricante industrial hacía exactamente lo que estaba diseñado para hacer: crear una unión permanente entre dos superficies. En este caso, esas superficies eran mi esposa infiel y su novio. Necesitamos llamar a alguien, dijo Leo con la voz entrecortada por el dolor y la vergüenza. ¿A quién? ¿Qué le decimos? No sé. ¿Un médico? ¿Una ambulancia? Dios mío, qué humillante. Todavía no has visto nada, cariño. Tras unos 40 minutos de intentos desesperados, finalmente se dieron por vencidos. Oí a Leo llamar con la voz temblorosa por teléfono. Sí, necesitamos una ambulancia. Es difícil de explicar. Estamos como atrapados. Esa fue mi señal para irme. No quería estar de pie en el pasillo cuando llegaran los paramédicos. Sería vergonzoso para todos los involucrados. Pero al volver a las escaleras, no pude evitar sonreír. La primera fase estaba completa. A veces el universo tiene un sentido del humor tan retorcido, tan perfectamente calibrado para ofrecer la máxima ironía, que casi hay que creer en algún tipo de justicia cósmica. Porque allí estaba yo, caminando de vuelta a mi apartamento en bata, escuchando el sonido apagado del pánico proveniente del 4C, como si acabara de presenciar el mayor acto de intervención divina desde que Moisés dividió el Mar Rojo. Regresé a mi apartamento a escondidas y me ubiqué en el pasillo junto a la puerta, desde donde tenía la mejor vista para observar el espectáculo. Nuestro poste mágico me permitía ver el ascensor y gran parte del pasillo desde arriba, lo que significaba que estaba a punto de conseguir el mejor asiento en primera fila para lo que sin duda sería la emergencia médica más entretenida en la historia de nuestro edificio. Los sonidos de arriba habían cambiado. De un pánico susurrante a una crisis total. Ahora podía oír la voz de Leo a través del techo, cada vez más fuerte y desesperada. Esto no funciona. Nada funciona. Deja de gritar, susurró Marisa. Pero incluso su susurro fue lo suficientemente fuerte como para atravesar las delgadas paredes. Los vecinos oirán. Claro, los vecinos sin duda oirían, verían y probablemente grabarían todo con sus celulares, porque estamos en 2024 y ya nada es privado. Sobre todo cuando se trata de dos cuerpos desnudos, apretados como una especie de pornografía contemporánea. Oí pasos en el pasillo de arriba, luego el sonido de la puerta de Leo abriéndose. Sí, llamamos por una emergencia, dijo al teléfono con voz tensa. Estamos en el cuarto piso, apartamento 4C. Y, por favor, sean discretos. ¿Discreta? Porque hay una manera discreta de tratar con dos adultos que se pegaron con pegamento instantáneo durante una aventura extramatrimonial. Sería tan discreta como un espectáculo de fuegos artificiales en una biblioteca. Unos 10 minutos después, oí el timbre del ascensor, seguido del sonido de pasos pesados y de equipo que se transportaba por el pasillo. Los paramédicos habían llegado y no viajaban ligeros. Podía oír varias voces, intentando mantener su habitual calma profesional, pero la risa contenida era inevitable. Entonces, si entiendo bien, dijo uno de los paramédicos, y su voz resonó por el edificio barato, ustedes dos están comprometidos. Fue un accidente, dijo Leo rápidamente. Algún tipo de reacción con el producto que estábamos usando. ¿Producto? ¿Así lo llamamos ahora? No el lubricante que usaste para engañar a tu esposa, sino, producto, como si estuvieras probando un nuevo tipo de champú y tuvieras una reacción alérgica inesperada. ¿Qué clase de producto?, preguntó el paramédico. Podía oír la diversión apenas contenida en su voz. Estos tipos probablemente lo han visto todo, pero esta sin duda será una historia que contarán en el bar durante años. Lubricante personal, dijo Marisa en voz tan baja que apenas pude oírla. Es una marca japonesa. Ya lo hemos usado antes sin ningún problema. Señora, necesito que hable más alto y necesito ver el embalaje, si aún lo tiene. Escuché el crujido del embalaje, seguido de la voz de Leo. Aquí está. Pero no entiendo qué salió mal. Esto nunca había sucedido antes. Ojalá hubiera visto la cara del paramédico cuando examinó el tubo. El empaque parecía normal. La misma caja plateada, las mismas letras japonesas,
El mismo empaque profesional. Solo había cambiado el contenido, de una poción de amor a un adhesivo permanente. Señor, lamento decirle esto, pero esto ya no es lubricante, dijo el paramédico con voz profunda y clara. Es adhesivo industrial. Alguien reemplazó el contenido. El silencio que siguió fue absolutamente delicioso. Casi podía oír cómo giraban sus cabezas mientras intentaban procesar lo que acababan de oír. Alguien había saboteado los suministros del caso. Pero, ¿quién? ¿Cómo y por qué? Es imposible, dijo finalmente Leo con voz temblorosa. El tubo estaba sellado. Salió directamente del bolso de Marisa. Bueno, a menos que hayan decidido experimentar con materiales de construcción esta noche, definitivamente alguien lo tocó. La pregunta es, ¿quién tuvo acceso? Ah, qué deliciosa ironía. Estaban literalmente pegados, inmóviles, intentando averiguar quién más conocía su pequeño secreto. Casi me dio pena. Casi. Tenemos que llevarlos al hospital, continuó el paramédico. Este tipo de adhesivo no se desprende solo, y necesitaremos equipo especializado para separarlos de forma segura. Señora, ¿no podría simplemente, no sé, usar algún tipo de disolvente? Preguntó Marisa desesperada. Señora, este material está diseñado para unir metal al hormigón. No se desprende con agua y jabón. Debemos tener mucho cuidado para evitar daños permanentes. Daño permanente. Esas palabras quedaron suspendidas en el aire como una sentencia de muerte. Me pregunté si alguno de ellos pensaba en el daño permanente metafórico que ya habían causado, o si estaban igual de concentrados en el daño permanente literal que podrían estar enfrentando. ¿Cómo vamos a bajarlos?, preguntó otra voz. Así no pueden caminar hasta el ascensor. Tendremos que usar una camilla y llevarlos juntos, respondió el paramédico. Va a ser incómodo. Vergonzoso era decirlo suavemente. Estaba intentando resolver la logística de bajar 4 tramos de escaleras a 2 adultos, sujetos de la forma más íntima posible, y subirlos a una ambulancia. Esto requeriría creatividad y capacidad de resolución de problemas de nivel profesional. Necesito que ambos intenten quedarse lo más quietos posible, dijo el jefe paramédico. Cualquier movimiento podría empeorar la situación. Te voy a cubrir con una sábana, te voy a poner en una camilla y te voy a llevar a urgencias. ¿Pero qué hay de la privacidad?, preguntó Leo, en voz baja y con aprensión. Habrá gente en el pasillo, vecinos con cámaras. Señor, entiendo su preocupación, pero ahora mismo nuestra prioridad es brindarle atención médica, dijo el paramédico con una calma impresionante. La privacidad es buena, pero será difícil en estas circunstancias. Oí más movimiento arriba. El sonido del equipo al colocarse y el caos profesional de intentar encontrar una solución a una situación que definitivamente no estaba en el manual de capacitación. Entonces, el momento que había estado esperando, el sonido de la puerta del apartamento de Leo al abrirse, seguido de pasos en el pasillo. Los estaban sacando ambos. Me acomodé en la mirilla, listo para el espectáculo de mi vida. Esto era mejor que el pago por evento. Mejor que cualquier reality. Mejor que la mañana de Navidad. Era una justicia fría, con un toque de humillación pública. Sonó la alarma del ascensor y oí el ruido mecánico de la camilla al entrar. Por la mirilla, vi a los paramédicos maniobrando algo grande, cubierto con una sábana, hacia el ascensor. La sábana no era lo suficientemente grande como para cubrirlo todo, y pude ver 2 pares de piernas en ángulos extraños. Detrás de ellos, un pequeño grupo de vecinos se había reunido, atraídos por el alboroto. La señora Patterson, del 3B, tenía el móvil en la mano. Naturalmente, los universitarios del DOSA intentaron aparentar indiferencia mientras grababan todo. Incluso el irritable señor Henderson, del primer piso, salió de su cueva para ver qué pasaba. Las puertas del ascensor se cerraron y el edificio quedó en silencio, salvo por la animada charla de los vecinos que comentaban lo que acababan de presenciar. Esperé unos minutos más, abrí la puerta y salí al pasillo. La señora Patterson estaba allí, todavía con su celular en la mano. «¡Qué noche más loca!», dijo con una sonrisa pícara. «¿Viste lo que pasó?». Negué con la cabeza, intentando poner cara de vecino confundido. «Ay, no. ¿Qué ha pasado?». Leo se quedó allí, intentando poner su mejor cara de no pasó nada, pero en realidad parecía más bien un caballo herido intentando mantener su dignidad. Llevaba la ropa desaliñada, los ojos inyectados en sangre y se movía con una cautela inusual, como si cada paso fuera una decisión estratégica de supervivencia. «Oye, tío», dijo, forzando una sonrisa que parecía más dolorida que cualquier cosa que intentara ocultar. «Necesito hablarte de lo de anoche». Lo miré fijamente un momento, sin hacer ademán de invitarlo a pasar. No hacía falta,
Ya sabía que era más que bienvenido a sentarse en el comedor que le había preparado. Claro, respondí, con voz desprovista de compasión. Siéntate. O mejor aún, ponte de pie. Parece que un movimiento en falso podría hacerte caer al suelo. Sonrió, pero era una sonrisa cansada y forzada. El tipo de sonrisa que esbozas cuando sabes que las palabras que estás a punto de decir no cambiarán el curso de lo que ya está sucediendo. Yo, de verdad no sabía que ese producto haría eso, dijo, gesticulando vagamente. Parece un accidente, y de verdad que no quería que las cosas terminaran así. Me reí, pero fue una risa fría, más una reacción de desesperación que otra cosa. ¿No lo sabías? Estabas ahí, tío, sabías perfectamente lo que estaba pasando. Quizás el único accidente fue que creíste que serías el único que saldría airoso. Parecía querer decir algo más, pero dudó. Quizás la vergüenza por fin lo había golpeado. Quizás sabía que cualquier excusa que intentara poner solo empeoraría la situación. Como si una excusa sobre pegamento instantáneo y urgencias fuera algo que cualquiera pudiera creer. Mira, no estoy aquí para echar culpas, dijo, levantando las manos como para evitar una batalla perdida. Solo quería disculparme. Lo siento mucho. Disculpa, repetí con una risa seca. ¿Perdón? Eso no te quitará el olor a desinfectante, Leo. Y aunque lo hiciera, tu disculpa no borrará el hecho de que intentaste, no una, sino 2 veces, destruir lo que construí. Parecía luchar con las palabras, tratando de encontrar algo que tuviera sentido, pero el peso de la situación estaba aplastando sus intentos. Fue en ese momento que Marisa apareció de nuevo, esta vez con una túnica holgada que no combinaba con su glamour anterior. Se quedó en la puerta, visiblemente incómoda, con una postura desconcertada. Leo, yo no sé qué decir, empezó, con la mirada fija en mí y luego en el suelo, como buscando una salida. Es que, no sabía cómo decírtelo. Siempre estabas tan ocupado, y yo. Te acostabas con el que vive arriba, la interrumpí con voz tranquila, casi tranquilizadora. Y trataste de engañarme con analgésicos y una excusa absurda. Abrió la boca para protestar, pero no encontró las palabras. Ninguna historia que pudiera inventar parecía lo suficientemente fuerte como para borrar lo sucedido. Ya lo sabía, dije, mirándolos a ambos, sintiendo una mezcla de ira y tristeza que me invadía la mente. Simplemente no sabía cómo reaccionaría cuando se supiera la verdad. Ahora solo me queda decidir qué hacer con esto. Y con ustedes dos. La tensión entre los tres era palpable y, por un momento, me sentí más tranquilo que nunca, como si el peso de la verdad, por humillante que fuera, finalmente se hubiera convertido en algo más fuerte que cualquier mentira o excusa. Marisa intentó dar un paso hacia mí, pero yo retrocedí, sintiendo la distancia entre nosotros como algo más real que el espacio físico mismo. No, Marisa, dije. Ahora es el momento de afrontar las consecuencias. Y estoy más que lista. La atmósfera estaba impregnada de una sensación de inevitabilidad. Y allí, en la sala de mi casa, entre un esposo, una esposa y un amante, todos los secretos se habían desenmascarado. Ahora, solo quedaba una última pregunta. ¿Qué haría con todo esto? La tensión era casi palpable, y el ambiente en la casa tenía una carga imposible de ignorar. Marisa se recostó en el sofá, consciente de que ya no controlaba la situación. Intentó aparentar simplemente cansancio, pero pude ver las grietas en su disfraz, la forma en que evitaba mi mirada, como si cada movimiento estuviera calculado para no suscitar más preguntas que respuestas. Mientras se recostaba, me sentí en un punto de inflexión, cada palabra elegida con cuidado, como una pieza de ajedrez cuidadosamente movida. La tercera fase ya estaba en marcha, y comenzaría con lo que aún no había dicho. Yo sabía lo que había hecho, sabía cómo estaba involucrado Leo y, lo más importante, sabía que estaba tratando de encubrirlo todo con más mentiras, más trucos. Me senté a la mesa, mirándola fijamente. Entonces, comencé con voz tranquila pero firme. ¿Me vas a contar lo que pasó anoche? ¿O debería esperar a que me cuentes otra versión ensayada sobre analgésicos y crisis nerviosas en el trabajo? Marisa se mordió el labio inferior, un reflejo automático, como si intentara aferrarse a un peso invisible. Ya te conté lo que pasó. No sé qué más quieres de mí. Quiero la verdad, respondí. Porque la verdad ya está en tus ojos, Marisa. Y no tengo paciencia para más excusas absurdas. No cuando he visto lo suficiente para saber exactamente lo que haces. Respiró hondo, intentando recomponerse. No sé de qué estás hablando. No me hagas perder más tiempo, continué, con la voz ahora más grave. Porque sabes exactamente lo que pasó. Y, sinceramente,
Lo que más me enoja no es que me hayas engañado. Eso es algo con lo que tendrás que vivir. Lo que me enoja es que pienses que soy tan estúpida como para creerte tus mentiras. El silencio se extendió entre nosotros como un hilo tenso a punto de romperse. Podía ver los pensamientos que corrían por su cabeza, las excusas que quería formular, las palabras que probablemente corrían por su mente, buscando una salida. Pero ya no había espacio para eso. No. No sé qué más quieres que diga, dijo finalmente, con la voz apenas un susurro, pero con un dejo de desesperación. La cagué. Sí, la cagué. Pero no sé qué quieres que haga. No sé cómo salir de esto. Me levanté lentamente y caminé hacia ella, mirándola fijamente. No vas a salir de esta, Marisa. Estás aquí porque te dejé aquí. Y ahora, solo queda pensar cómo vas a afrontarlo. Me miró, con los ojos llenos de lágrimas, pero ya no había compasión en mi mirada. Ya no había espacio para la mujer que había sido. Solo para lo que se estaba convirtiendo, y lo que yo elegiría que fuera de ahora en adelante. Te di una oportunidad, Marisa. Una oportunidad para ser honesta, una oportunidad para arreglar las cosas. Y decidiste echarlo todo a perder. Ahora, vas a tener que pagar el precio. El aire era denso, y ella sabía lo que eso significaba. Se acabaron las mentiras. Se acabaron las falsas promesas. Y, lo más importante, se acabó el control de la situación. Ahora yo era quien tenía el control. Y la tercera fase apenas comenzaba. Marisa miró el festín que había preparado con tanto esmero y dudó un momento. Pude ver el miedo en sus ojos, aunque intentó disimularlo. En el fondo, sabía que algo no iba bien, pero se obligó a sonreír y a coger el tenedor. Tienes un don para la cocina, lo admito, dijo, intentando sonar despreocupada. La observé con una sonrisa sutil, con las manos firmemente apretadas en la silla. Gracias, querida. Me alegra que lo hayas disfrutado. Espero que te alegre el día. Dio un mordisco cauteloso a la brocheta de cordero. La sonrisa de alivio en su rostro duró un par de segundos antes de desvanecerse al sentir el calor en la lengua. Marisa tosió, intentando disimularlo, pero pronto su expresión de incomodidad se apoderó de ella. Esto es muy fuerte, balbuceó, intentando tragar saliva sin armar un escándalo. Ah, sabía que te gustaría, dijo con un tono casi satisfecho. El chile fantasma tiene ese efecto. No es para todos. Pero pensé que te vendría bien un poco de calentamiento, para animarte. Tomó el vaso de agua y dio un sorbo rápido, pero su reacción solo empeoró. El sudor le cubrió la frente y su respiración se volvió más agitada. Dios mío, ¿qué le pusiste a esto? Preguntó con voz temblorosa, más para sí misma que para mí. Un toque especial, respondí con expresión serena. Siempre te ha gustado el chili, pero no creo que contaras con el condimento adecuado para una ocasión como esta. Pero no te preocupes, cariño, ya te acostumbrarás. Es solo cuestión de tiempo. La observé con más atención, notando el tormento en su rostro. Intentaba asimilar lo que había hecho, pero su incomodidad era evidente. Abrió los ojos de par en par al probar los camarones. Esto es insoportable, murmuró, intentando recomponerse. Estarás bien, dijo con calma, observando cómo se desarrollaba el desastre. Recuerda, cariño, todo se trata de adaptación. A veces, las cosas más difíciles de la vida son las que más nos enseñan. Finalmente dejó de intentar comer y dejó caer el tenedor en la bandeja. ¿Te estás divirtiendo con esto?, dijo con una mirada casi suplicante. Vi cómo la ira empezaba a crecer. Pero no, todavía no. Necesitaba más. Un toque final. Marisa, dijo con una calma implacable, lo que hiciste fue mucho peor. No tienes ni idea de lo que es la verdadera humillación. Solo te estoy ayudando a entender lo que significa pagar por tus propios errores. No morirás por esto, pero aprenderás que la vida cobra su precio de las maneras más inesperadas. No respondió. Solo me miró con una mezcla de dolor y frustración. Podría haber dicho más. Podría haberlo dejado ahí, pero el objetivo no era destruirlo todo de golpe. No, el verdadero castigo fue como le hice sentir la vergüenza, la desesperación de estar atrapada en la misma trampa que ella misma había tendido. El juego estaba lejos de terminar. Simplemente, ella aún no lo sabía. El resto de la noche transcurrió lentamente. Cada minuto parecía una eternidad. Yacía en la cama, rodeado del silencio del apartamento, pero mi mente estaba activa, preparando el terreno para el siguiente paso. Mientras Marisa probablemente intentaba dormir, luchando contra las molestias de la comida, yo solo esperaba. La primera parte de mi plan ya había sido un éxito. Ella había sentido el calor, la incomodidad, y ahora enfrentaría las consecuencias de sus propios errores,
pero de maneras que jamás imaginó. Al amanecer, supe que el día siguiente traería la sorpresa final. Marisa, con su meticulosidad, probablemente intentaría ocultar su dolor. Pero el ungüento que había preparado la haría afrontar la realidad de una manera muy diferente. El tiempo sería su enemigo, y yo estaba más que listo para presenciar todo el proceso. Alrededor de las 7:30 de la mañana, oí movimiento en el baño. Era el sonido de Marisa rebuscando en el armario, probablemente buscando la crema para aliviar los efectos de la noche anterior. Respiré hondo, sabiendo lo que estaba a punto de experimentar. Cada paso que daba la acercaba al momento de la revelación, y yo estaba en posición de observarlo todo. Entró al baño, gimiendo de dolor. La puerta se cerró tras ella y esperé con una leve sonrisa. Sabía que no tenía ni idea de que, mientras se sometía al ritual de recuperación, el verdadero tormento estaba a punto de comenzar. El sonido de su respiración agitada y el murmullo de dolor eran casi lo único que llenaba el coche, salvo el ritmo constante de los neumáticos sobre el asfalto. Permanecí en silencio, observándola con una mezcla de satisfacción y frialdad. Cada gemido y suspiro que escapaba de ella era la música que había estado esperando oír. El dolor que sentía ahora no era solo físico. Era el dolor del arrepentimiento, de la vergüenza y la lenta comprensión de que sus acciones la habían llevado a ese punto. Llegamos al hospital y el proceso de registro fue lento, como una danza entre su incomodidad y la necesidad de guardar las apariencias. La acompañé a recepción, donde la recepcionista pareció sorprendida de verla en ese estado. «Hola, señora, ¿qué le pasa?», preguntó la recepcionista con una mirada amable pero curiosa. Marisa, pálida y visiblemente agonizante, intentó ocultar su rostro desgarrado por el dolor con una sonrisa forzada. «Me caí. Necesito ayuda con el dolor». Su sonrisa reflejaba el esfuerzo que había hecho por mantener la compostura. Vi su esfuerzo por no mostrar lo débil que estaba, pero sus palabras delataron cualquier intento de ocultar la verdad. Fui yo quien contestó. Se cayó, pero también parece tener una reacción a un medicamento. Tiene mucho dolor. La asistente vio la expresión de angustia de Marisa, y rápidamente comenzó a procesar la llamada. La acompañé a la sala de espera y me senté a su lado, observándola mientras aún intentaba recomponerse. La siguiente hora fue un caos de médicos y enfermeras intentando comprender qué estaba sucediendo, haciendo preguntas y administrando tratamientos que ella claramente quería evitar. Desconocían, por supuesto, lo que realmente ocurrió, pero lo que siguió fue un episodio de atención médica que solo acentuó su humillación. Durante el procedimiento, uno de los médicos, un hombre que parecía estar en la cima de su carrera, tuvo que detener lo que estaba diciendo cuando vio el rostro de Marisa y se dio cuenta de que estaba tratando de mantener su dignidad ante lo que, sin duda, sería una historia que nunca querría contar. «Necesito más información sobre lo que me aplicó», dijo el médico, instándome a aclarar cualquier detalle relevante. Lo observé con una mirada calculadora. «Una crema recuperadora», dije con la mayor calma posible. Pero parece que hubo un error. No es exactamente lo que ella creía. La tensión en la sala era palpable, y supe que el médico estaba intentando reconstruir el asunto. Marisa yacía en la cama del hospital, cubierta con sábanas blancas, con el rostro finalmente libre del intento de ocultar su sufrimiento. Mientras el médico se alejaba para hablar con la enfermera, no pude evitar ver la ironía de todo. Ella estaba pagando, y aún no sabía cuánto. Cuando el médico regresó, me miró con comprensión. «La reacción fue grave», dijo, como si ya hubiera encontrado una explicación a todo lo que estaba sucediendo. «Puede que tenga un problema secundario, pero la causa principal está relacionada con el producto que le aplicaron». Asentí, pero en el fondo, sabía que su verdadera reacción aún no se había manifestado. A medida que pasaban los minutos, me encontraba cada vez más lejos de ella. No físicamente, sino emocionalmente. El amor que una vez creí sentir por ella ya se había transformado en algo más oscuro. Ya no estaba allí para salvarla. Estaba allí para observar, para asegurarme de que aprendiera la lección. Mientras el médico hablaba, lo único que oía era la palabra permanente resonando en mi mente. Los cambios serían permanentes, las sensaciones alteradas para siempre. En el fondo, me preguntaba si esto bastaría para que Marisa comprendiera, aunque solo fuera por un instante, el precio que pagamos por nuestras decisiones. Siempre había creído estar por encima de las consecuencias, que podía manipular la situación a su favor, pero ahora las cosas estaban a punto de volverse irreparables. El doctor Martínez terminó su explicación asintiendo, y le agradecí con la calma de quien ya sabía exactamente lo que quería. «Se recuperará, ¿verdad? Solo tomará tiempo». Asintió. «Sí, pero la recuperación será larga y difícil. Y, como dije,
los cambios serán permanentes. También necesitará terapia psicológica para superar el trauma físico y emocional. Cuando se fue, la sala de espera estaba demasiado silenciosa. Me senté sola con un café que ahora sabía amargo. Marisa estaba al otro lado, luchando con un dolor que nadie más podía sentir por ella. Pero aún así, una parte de mí se sentía vacía, como si todo este proceso no fuera suficiente. ¿Qué me impulsaba a seguir adelante? ¿Justicia? ¿Venganza? ¿O tal vez solo el deseo de ver a alguien tan inmune al dolor ajeno sentir el peso de lo que había causado? No fue hasta que regresó del quirófano, pálida y con los rastros de la sedación aún visibles en sus ojos, que me di cuenta de que no quedaba más que esperar. Esperar a que se recuperara. Esperar las lecciones que finalmente tendría que aprender, irreversiblemente. Me miró con una débil sonrisa, intentando ocultar el dolor que sentía, pero yo lo sabía. Sabía que, por mucho que intentara fingir, la sensación de que algo había cambiado en su interior sería más difícil de ocultar que cualquier cicatriz visible. Se hizo un silencio denso entre nosotras. No sabía qué esperar después de todo aquello. Pero por ahora, me conformaba con saber que lo que había hecho y lo que sentía ahora jamás podría borrarse. Estaba paralizada, con la mirada perdida, como si la hubieran transportado a un lugar donde ni siquiera podía comprender sus propios pensamientos. No, no lo entiendo, murmuró, con el dolor en el rostro mezclado con una completa confusión. No puedes hablar en serio. Ahora no. En serio, respondí, con la misma calma de siempre. Me expuse bien, ¿verdad? No vas a conseguir nada, Marisa. La casa, los coches, los ahorros, todo es mío ahora. Ya no hay nada entre nosotros. Observé cómo asimilaba cada palabra lentamente, comprendiendo que intentaba armar una respuesta, cualquier respuesta que la hiciera parecer que aún tenía el control. Pero no había control, no quedaba nada que decir. No, no me vas a dejar nada. Su expresión era una mezcla de indignación y desesperación, intentando con cada atisbo de resistencia que le quedaba aferrarse a la idea de que aún tenía alguna opción o piedad. No mereces nada, Marisa, dije simplemente, sin ira, solo con una fría constatación. Ni un centavo, ni una pizca. Lo que hiciste no tiene precio, y lo pagarás con lo que realmente importa. Intentaba mantener los ojos secos, pero no pudo. Una lágrima se le escapó y le rodó por la mejilla, no por remordimiento, sino por una simple y dolorosa constatación. El juego había terminado y la última ficha había caído. Miraba los papeles como si pudiera desentrañarlos, captar el significado de todo en lo más profundo de su ser. Pero sabía, como yo, que no había nada más que hacer. ¿De verdad vas a seguir adelante con esto?, preguntó con la voz quebrada. ¿No lo vas a reconsiderar? Me incliné un poco más hacia la cama, con la mirada fija en ella, más fría que cualquier dolor físico que pudiera estar sintiendo. No hay reconsideración. Tomaste tus decisiones, Marisa. Ahora las consecuencias son tuyas. Intentó moverse, pero una oleada de dolor la detuvo, y solo entonces vi lo rota que estaba. No solo físicamente, sino espiritualmente. La mujer que una vez amé era ahora una sombra de lo que fue. La arrogancia que una vez cargó había sido reemplazada por un vacío silencioso. Un vacío que sabía que jamás podría llenarse. Dejé los papeles allí, sobre la mesa junto a la cama, al alcance de sus manos temblorosas, pero sin esperanza de que pudiera recuperarlos. Sabía que el proceso sería doloroso para ella, tanto legal como emocionalmente. Pero la verdad era simple, ya no podía escapar. Creo que tienes algo que firmar, Marisa, dije, levantándome para irme. No respondió, pero no necesité más palabras. El camino estaba despejado para ambos. Ella, hacia el abismo de consecuencias que apenas podía comprender. Y yo, hacia la libertad que finalmente había conquistado, pero a un precio que jamás podría borrar. El aire parecía espesarse a su alrededor, pero su resistencia era como el último aliento de alguien que ya sabía que estaba derrotado. La miré con un silencio pesado, más por mí que por ella, sintiendo la mezcla de satisfacción y un ligero dolor que comenzaba a surgir. No por la situación en sí, sino por la certeza de que la verdad finalmente salía a la luz, y todo lo que había intentado mantener se desmoronaba ante sus ojos. ¿Crees que puedes ganar esto, Marisa?, pregunté con voz apenas audible, pero llena de seguridad. ¿Crees que puedes salir de todo esto con la cabeza bien alta, aferrándote a algo que vale la pena? Nada de lo que has hecho ha sido gratuito. Cada decisión que has tomado te ha traído hasta aquí. Así que rompe lo que quieras, pero lo que realmente importa es que todo está grabado. Todo está aquí, y lo sabes. Miró fijamente los papeles rotos que tenía delante, intentando aferrarse al último resquicio de control que le quedaba, pero no podía hacer nada. Por un instante,
Vi un destello de desesperación en sus ojos, una súplica silenciosa. Lucharé por esto, Decio, dijo, casi como una declaración vacía. No dejaré que te lo lleves todo como si fuera fácil. Ya perdiste, respondí con voz firme. Este juego se acabó. Intentó recomponerse, pero el esfuerzo fue inútil. Sabía cuánto se esforzaba por mantener cierta dignidad, cierta resistencia, pero los muros a su alrededor se cerraban, y ella empezaba a darse cuenta. El dolor físico que sentía no era nada comparado con la agonía de estar completamente expuesta, sin más mentiras tras las que esconderse. La observé incorporarse, con una mirada desafiante por un instante, pero luego una nueva oleada de agotamiento la invadió y ya no pudo resistir. Siempre supiste cómo doblegarme, dijo, con la voz cargada de una frustración que mezclaba ira e impotencia. No sé cómo llegué aquí. ¿Cómo pasó todo esto? No había necesidad de responder. Lo que tenía que decir ya estaba escrito en los papeles sobre la mesa, y solo faltaba el último paso. Podía resistirse, romper lo que quisiera, gritar justicia y redención, pero lo que le esperaba era inmutable. Las consecuencias eran irrevocables. Solo faltaba la caída final. Fírmalo, Marissa, dije, y ya no era una petición. Era una exigencia silenciosa e inevitable. Se le había acabado el tiempo. Podía aferrarse a su último intento de desafío, pero ya no quedaba nada para resistirse. Fírmalo y acepta que se acabó. La tensión en el aire era palpable, como si todo el hospital se hubiera quedado en silencio, esperando el desenlace de esta conversación. Marissa me miraba con una mezcla de desesperación y desafío, como si aún intentara encontrar la manera de escapar de las consecuencias que ahora la azotaban implacablemente. Cada palabra que pronunciaba era un intento de recuperar el control, pero las puertas se cerraban una a una. ¿Crees que así es como va a terminar?, dijo, con los ojos llenos de una rabia que parecía no hacer más que crecer. Sé que estoy acabada, pero tú también sufrirás por esto. Crees que vas a destruirme, pero no sabes lo que realmente le estás haciendo a tu propia vida, a tu propia alma. Te arrepentirás de esto, Decio. Te arrepentirás de todo lo que has hecho. Habló con una convicción desconcertante, un último intento por cambiar las tornas. Pero el veneno en sus palabras ya no surtía el mismo efecto. Era demasiado tarde. Me quedé mirándola, sin prisa, dejando que sus palabras se desvanecieran en el aire como un susurro inútil. Porque todo lo que había hecho, todas las mentiras que había dicho, las noches que había pasado lejos, las traiciones que creía poder ocultar, ya estaban expuestas de una forma que no podía ignorarse. Ya no había lugar para excusas ni justificaciones. Estaba tan lejos de poder reparar el daño que había causado que ya no sentía rabia. Solo sentía una justicia que no necesitaba ser celebrada. No tengo por qué arrepentirme, Marissa, respondí con una calma profunda. Porque sé que, por mucho que intentes justificar lo que hiciste, en realidad lo que hiciste fue destruir todo lo que construimos. Y ahora tendrás que lidiar con ello. No queda nada que decir, nada que resolver. Ya tomaste tu decisión, y las consecuencias son tuyas. Yo ya lo he superado. Me miró fijamente, sin palabras, mientras la realidad comenzaba a imponerse. Las lágrimas que había estado conteniendo comenzaron a caer sin control, pero ya no había espacio para la compasión. Ya no luchaba por la verdad, luchaba contra el dolor de la pérdida, el dolor de saber que no había vuelta atrás. Y de alguna manera, en ese momento, algo dentro de mí se calmó. Ya no necesitaba respuestas. Su dolor, su sufrimiento, todo era parte del precio que tuvo que pagar por las decisiones que había tomado. Lo firmes o no, Marissa. Lo que importa ahora es que tendrás que vivir con ello. Cada día, cada recuerdo, cada decisión que tomaste. Será tu historia de ahora en adelante. Y sin decir una palabra más, salí de la habitación. El eco de la conversación aún persistía, pero ya no me importaba. Sabía que, después de todo, ella estaría sola con sus decisiones. El peso de las palabras flotaba en el aire, denso e inmutable. Podía ver el efecto que tenían en ella. Era una mezcla de desesperación y desilusión, como si su última esperanza se desvaneciera poco a poco. Cada revelación que hacía desmoronaba la fachada que había construido, y aunque dolía, no sentía lástima por ella. Ya no. ¿Crees que soy idiota, verdad? Continué con una calma casi inquietante. ¿Creíste que no me daría cuenta? ¿Creíste que podrías ocultármelo para siempre? Lo planeaste todo, cada detalle, y ahora, cuando llega el momento de pagar el precio, de afrontar las consecuencias de tus decisiones, ¿inventas esta historia de estar herida y vulnerable? No eres vulnerable, Marissa. Solo te estás enfrentando a la realidad. Observé su rostro, ahora contorsionado por el dolor de lo que ya no podía evitar.
Ya no podía huir de la responsabilidad, de la cruda realidad. Había tomado decisiones, y ahora tenía que vivir con ellas. Ella negó con la cabeza, con los ojos ya rojos de llorar. Por favor, susurró. No es lo que crees. Leo, no significa nada. Solo fue una distracción. Fue un error, Decio. Solo un error. La miré fijamente, sin emociones. Cometer un error es una cosa. Pero lo que hiciste fue una decisión. Con cada mentira, cada encuentro, cada mensaje, tomaste una decisión. Ahora las consecuencias están aquí, y no puedes esconderte de ellas. Sollozó, intentando aferrarse a la última esperanza. Podemos arreglar esto, dijo con la voz quebrada. Podemos intentarlo. Terapia, lo que sea. Haría lo que fuera para cambiar esto. Pero ya sabía que no había nada que cambiar. Todo estaba irreparablemente roto. Estás pidiendo perdón, Marissa, pero lo que hiciste es imperdonable. No de mí. Rompiste la confianza que tenía en ti de forma irreversible. Ahora vas a pagar el precio de todo esto. Se quedó en silencio, con lágrimas aún corriéndole por el rostro, pero sin decir nada más. El silencio que siguió pareció llenar la habitación de una sensación de derrota, no solo por ella, sino por ambos. Porque, en el fondo, sabía que al final, ninguno de los dos saldría ileso de este proceso. Pero ella aún tenía una decisión que tomar. Firma los papeles, dije con una firmeza que no admitía discusión. Acepta que se acabó. Y sal de mi vida. Al menos conserva la poca dignidad que te queda. Se quedó mirando los papeles sobre su escritorio, con las manos temblorosas, la tensión en el aire tan densa como el dolor en su expresión. Y por un instante, todo pareció prolongarse hasta que no tuvo otra opción. El impacto de sus palabras fue como un puñetazo en el estómago, pero no me inmuté. Al contrario, algo dentro de mí se endureció aún más, como si la revelación de que había jugado un juego tan sucio y prolongado solo reforzara la necesidad de llegar hasta el final. Pensó que al exponer su versión de la historia, aún conservaría algún tipo de poder, pero fue todo lo contrario. La verdad era que ya lo había perdido todo. La observé sin prisa, absorbiendo cada palabra, cada risa histérica, sin una pizca de empatía. Porque, en el fondo, ya no había espacio para ella. Era lo que había elegido. Una elección tras otra, hasta el punto en que ya no se podía hacer nada más. ¿De verdad crees que esto es poder, Marissa? Pregunté con voz tranquila, casi cínica. ¿Hacerme perder más de lo que ya he perdido? ¿Crees que Leo, los demás, todo esto, me harán ceder? No lo hará. No te queda nada que puedas usar en mi contra. Parecía creer que estaba sacando ventaja al volver a jugar sus cartas, pero lo único que hizo fue hundirse más. Lo que no entendía era que todo esto, los otros hombres, la traición, los secretos, solo servía para reforzar lo que ya sabía. Ya no tenía poder. Ni sobre mí, ni sobre nuestra relación. La miré, otra vez sin expresión alguna. Estás perdida, Marissa. Ya no hay juego aquí. Lo que hiciste, lo que intentaste ocultar, por fin está saliendo a la luz. No es solo el divorcio, no es solo la custodia, es lo que le hiciste a todo lo que éramos. Y ahora vas a pagar por ello. Estaba empezando a decaer. El brillo desafiante que una vez había en sus ojos se estaba transformando en algo más oscuro. Miedo, quizás, o una desesperación que ya no podía ocultar. Ya no podía esconderse tras sus mentiras y manipulaciones. Había jugado todas sus cartas, y ahora las consecuencias llamaban a su puerta, sin excusa alguna. Siempre pensaste que no lo sabía, ¿verdad? Continué. Que era demasiado tonta para ver lo que hacías. Pero lo vi, Marissa. Lo vi todo. Y ahora vas a tener que pagar por cada mentira, cada traición. No hay escapatoria. No podía volver atrás. La fase 4 había comenzado, y lo que sucediera a partir de entonces sería solo un recordatorio de lo que ocurre cuando se juega con la confianza, la lealtad y la vida de quienes se entregan de buena fe. La vergüenza fue instantánea y la avalancha de reacciones no se hizo esperar. Marissa, quien se había presentado como la esposa devota y la madre perfecta, fue desenmascarada sin piedad. E Internet fue implacable. Cada mensaje, cada comentario, se sentía como un golpe más fuerte que el anterior. El contraste entre la imagen cuidadosamente proyectada y la cruda realidad de su comportamiento fue un festín para los críticos en línea. La ironía de que su vida fuera expuesta con tanto detalle fue una verdadera catarsis para quienes, tal vez, solo esperaban la oportunidad de ver el lado oscuro de alguien que siempre parecía estar por encima de todo. Lo peor de todo era que no tenía a dónde ir. El vídeo viral, las capturas de pantalla, los montajes, todo se apoderó de las redes sociales, convirtiéndose en un espectáculo de burla pública. Su foto de perfil,
con el título Madre amorosa y esposa fiel, era ahora un recordatorio constante de su hipocresía. Todos se alimentaban de ella, pero nadie estaba dispuesto a perdonar a la mujer que, durante tanto tiempo, se había ocultado tras una fachada. Era como si una bola de nieve de vergüenza se hubiera desatado y siguiera rodando sin cesar. La observaba desde lejos, sin necesitar más intervención de la que ya tenía. Con cada llamada que recibía, cada mensaje de odio en sus redes sociales, sentía una especie de fría satisfacción. Se lo había buscado ella misma. Y ahora solo quedaba presenciar su caída, sin piedad, sin escapatoria. Y Leo, ay, Leo, el gurú del estilo de vida, el hombre que tenía todo el derecho a ser la personificación del éxito, se encontró en el lado equivocado de la historia. Su exposición fue un espectáculo secundario, pero igualmente humillante. Su carrera como influencer y coach de relaciones se desplomó en cuestión de horas. Su Instagram, donde posaba como un modelo de salud y felicidad, se convirtió en un campo de batalla virtual. Cada comentario se volvía más sarcástico que el anterior, hasta que su cuenta fue desactivada. Pero ya había cometido el mayor error de todos. Ahora estaba tildado para siempre en línea de traidor y mentiroso. Mientras tanto, Marisa empezaba a comprender la gravedad de lo que estaba sucediendo. Ese mundo perfecto que había creado para sí misma había desaparecido. Por mucho que intentara reconstruirlo, la verdad seguía ahí, y ya no podía borrarla. Se convirtió en el centro de una tormenta de vergüenza pública, una tormenta que no pasaría pronto. Y entonces, con la visión de su vida desintegrándose públicamente, tuvo que lidiar con las preguntas que la rodeaban, los mensajes anónimos, las llamadas que no dejaban de llegar. Sus amigos más cercanos, aquellos que creía que la apoyarían, comenzaron a distanciarse. Las palabras traición y mentiras empezaron a resonar por todas partes, y ella estaba en el centro de todo, completamente indefensa. Internet nunca olvida, y la exposición en línea a veces, es la sentencia más cruel. Para Marisa y Leo, las consecuencias de esta exposición se sentirían durante mucho tiempo. Ahora solo quedaba el silencio, mientras ambos intentaban desesperadamente recuperar algo de dignidad en un mundo que ya había perdido la paciencia con sus mentiras. La revelación de la red de traición de Marisa no solo destruyó su vida personal, sino que también la sumió en algo mucho mayor que cualquier humillación pública. Por fin tenía pruebas de todo lo que hacía en la sombra, y con cada prueba, mi plan de venganza se transformaba en algo mucho mayor de lo que había imaginado. El romance con Leo era solo el principio, una pieza de un rompecabezas mucho mayor que ella había armado con sus propias manos. Las implicaciones legales fueron un punto de inflexión. La red de la que formaba parte no era solo un lugar para traiciones casuales, sino algo que implicaba actividades delictivas. Fraude, evasión fiscal, prostitución, y ella estaba en el centro de todo. La investigación fue como abrir una caja de Pandora, desatando un torbellino de consecuencias legales para ella y todos los involucrados. El FBI, con su alcance y recursos, rápidamente se hizo cargo de la operación. Ahora era vista como una figura central en una red criminal. El arresto de los miembros de la red, la confiscación de bienes, todo esto fue un castigo más severo que cualquier humillación pública que hubiera enfrentado. Los noticieros locales resonaron con la noticia. El escándalo suburbano que creía poder ocultar se convirtió rápidamente en una advertencia transmitida por todos los canales. Ella, la mujer que una vez representó a la esposa y madre ideal en redes sociales, ahora era vista como un ejemplo de engaño y destrucción. Su imagen se desmoronaba ante sus propios ojos, y lo que había sido una fachada cuidadosamente construida ahora se mostraba frágil y rota. Marisa empezó a evitar todo contacto con el mundo exterior. Dejó de salir de casa, como si su propio hogar se hubiera convertido en su prisión. Ya no contestaba llamadas ni mensajes, y se encogía en su propia soledad. Ya no tenía control sobre su vida, y eso fue lo que me produjo un frío placer. La vi perderse en su propia red de mentiras, como si todo fuera una pesadilla de la que no podía despertar. El destino de Leo fue, en cierto sentido, más sencillo. Huyó, desapareció, cerró sus redes sociales y se fue de la ciudad como si nunca hubiera existido. Una decisión inteligente, sin duda. Internet es implacable, pero al mismo tiempo, la distracción y el olvido son rápidos. No tenía nada que perder. Pero Marisa no podía escapar. Estaba ligada a todo, a cada prueba, a cada transacción, a cada momento que intentaba ocultarme. Estaba atrapada, no solo por la humillación, sino por las consecuencias reales que surgirían de las actividades delictivas en las que participó. La fase 4 había superado todas mis expectativas. No se trataba solo de venganza personal. La escalada hacia un desastre mayor, algo que la destruiría por completo,
se desarrollaba ante mis ojos. Ella estaba pagando el precio, no solo por traicionarme, sino por verse envuelta en algo mucho más oscuro y peligroso de lo que podría haber imaginado. Solo me preguntaba hasta dónde llegaría para intentar recuperar algo de su vida, y si podría encontrar la manera de salir del laberinto en el que se había metido. Su vida, como la de Leo, era ahora un espectáculo para todos. Pero mientras él huía, ella estaba allí, destrozada por la verdad, observada por todos, e insegura de cómo escapar de la pesadilla que había creado. El giro inesperado de Leo fue, en cierto modo, la guinda del pastel de una venganza cuidadosamente planeada. No solo regresó a la vida de Marisa de forma desastrosa, sino que también logró transformar lo que ya era una tragedia en algo aún más caótico. Era casi como si se ofreciera como la última pieza del rompecabezas, completando la destrucción de todo lo que ella había intentado preservar, o lo que quedaba de ello. Ver la desesperación en sus ojos, mientras gritaba y acusaba a Marisa con la misma intensidad con la que ella justificaba sus propios errores, era como ver una obra tragicómica. El hecho de que la señora Patterson lo filmara y lo transmitiera en vivo como una representación de destrucción pública fue una jugada maestra. La ironía de ver a Marisa expuesta de nuevo al mundo, esta vez a un nivel personal e íntimo, era imposible de ignorar. Su intento de cobrar una deuda de $20,000 también parecía una broma de mal gusto, como si aún no hubiera aprendido nada sobre las consecuencias. Pero el momento en que estalló la violencia y él la empujó, creando una situación que requirió la intervención policial, fue el clímax necesario para consolidar lo que les quedaba de vida. Por si fuera poco, también tuvo la desgracia de enfrentarse a las autoridades en medio de una crisis nerviosa, mientras la policía grababa la escena sin piedad. La acción fue rápida e implacable. Marisa, quien empuñaba el cuchillo en su propia ira, terminó hundiéndose aún más al intentar resistirse al arresto. Y finalmente, lo que sucedió en el tribunal cerró el círculo. Había destruido todo lo que pudo, y ahora los jueces, con las pruebas en la mano, no dudaron. La custodia de la niña les fue concedida de inmediato, y Marisa solo quedó con antecedentes penales que coincidían con su historial de irregularidades. A diferencia de muchos casos donde la justicia se demora, la situación de Marisa se gestionó con la mayor rapidez posible. Allí estabas, en la tranquilidad de tu hogar, finalmente libre de una década de mentiras, manipulación y traición. El whisky de 20 años no era solo una bebida, era el símbolo de una victoria reñida, una larga batalla contra lo que representaba para ti. La paz que encontraste en el silencio de la casa vacía era casi palpable. Tu hogar finalmente había sido recuperado, no por la fuerza, sino por el poder de la verdad, la paciencia y la perseverancia. El ciclo estaba completo, y ahora podías mirar al futuro sin la constante sombra de las mentiras cerniéndose sobre ti. El toque final de justicia llegó con el mensaje del detective Morrison. Las declaraciones de culpabilidad de Marisa y Leo no fueron ninguna sorpresa. Su realidad se había desintegrado de tal manera que dejaba pocas opciones. Pero lo mejor de todo residía en verlo encajar como una pieza de un rompecabezas tortuoso cuidadosamente armado. No era pura venganza. Era un equilibrio restaurado, como si el peso de las mentiras y la traición finalmente se hubiera repartido entre ellos. El tiempo que cada uno pasaría tras las rejas parecía proporcional al daño que habían causado. Marisa, con su largo historial de decisiones deliberadas y destructivas, había recibido una clara advertencia. Leo, que parecía un extra de teatro, era el compañero ideal para la trágica obra, y su castigo lo reflejaba. Pero tú no querías nada más que eso. Nada más que paz y la certeza de que lo que le había sucedido a tu vida ahora era irreversible para ella. Borrar el mensaje fue un gesto silencioso, casi simbólico. No había nada más que decir. No era necesaria la venganza cuando ya habías conquistado tu libertad. El whisky era solo un ritual. La carga que habías llevado durante tanto tiempo ahora parecía ligera. El futuro se extendía ante ti, claro, sin el peso de la destrucción que habías dejado atrás. Al fin y al cabo, la justicia no necesitaba ser ciega, solo necesitaba una visión más clara. Y, con el tiempo, encontraste esa claridad. Otra historia llega a su fin. ¿Qué te pareció? Me encantaría leer tu opinión en los comentarios. Si te gustó esta historia, considera unirte a nuestra comunidad suscribiéndote. Significa mucho para nosotros. Más historias como esta, mira los vídeos recomendados en pantalla, y nos vemos luego.